Banco, entonces. Bueno, como decía Diego, les voy a hablar del tema de mi tesis de doctorado, que es efecto complementario de digrafos. Bueno, voy a arrancar hablando sobre teoría espectral de grafos y digrafos. Después voy a hablar sobre el espectro complementario de un grafo, y finalmente me voy a meter en el tema de la tesis, que es espectro complementario de digrafos. Vamos a ver, en primer lugar, definición y propiedades. Estas propiedades son las que después nos van a permitir identificar los digrafos fuertemente conexos con 1, 2 y 3 valores propios complementarios, con 1, 2 y 3 elementos en el espectro complementario, que se denotan de esa forma, SSD sub 1, 2 y 3. Y lo separo en esos dos casos, en el ítem 2 y en el ítem 3, porque la estrategia para identificar esos digrafos es distinta. Bueno, entonces para tener un poco de idea de dónde estamos, y de dónde estábamos en realidad al momento de empezar a estudiar el espectro complementario de los digrafos, bueno, comentarles que tenemos la teoría de grafos y la teoría de digrafos. Los grafos son un caso particular de digrafos. Y tenemos la teoría espectral de grafos y de digrafos, que lo que hace es considera una matriz asociada al grafo o al digrafo y le mira el espectro a esa matriz. Bueno, para grafos, la teoría espectral de grafos está muy desarrollada, hay muchos resultados, hay mucha producción académica, y para digrafos no tanto, porque las cosas se complican un poco. En el año 1999 se define lo que es el espectro complementario de una matriz, y en el año 2017 surge la idea de considerar el espectro complementario de un grafo, es decir, el espectro complementario de una matriz asociada a un grafo. Y entonces cuando comencé la tesis y nos pusimos a trabajar, este cuadradito era el que estaba vacío, no habían resultados, y fue lo que decidimos abordar. Bueno, entonces, arranco con definiciones básicas. ¿Qué es un digrafo? Un digrafo es un conjunto de puntos y flechas que unen esos puntos. Ahí tenemos 3 ejemplos de digrafos. Los puntos los vamos a llamar vértices y las flechas las vamos a llamar arcos. ¿Sí? Tenemos este digrafo de 3 vértices, este digrafo que va a aparecer mucho, que es un 5 ciclo dirigido o directamente 5 ciclo. Y después este digrafo, que es el digrafo vacío. Cuando digo que un digrafo es un conjunto de puntos y flechas que los unen, eventualmente puede no haber ninguno. Y de hecho hay un grafo vacío que me interesa particularmente, que es el que tiene un único elemento en el conjunto de vértices, el que tiene un solo vértice y ningún arco. De hecho, voy a considerar que estas cosas, las flechas de un arco, de un punto, de un vértice a sí mismo, no pueden aparecer. ¿Sí? Esas cosas no van a aparecer. Bueno, bien. Un comentario, ya que hablé de este ciclo, que esto es un 5 ciclo dirigido, en realidad puedo tener ciclos de cualquier tamaño a partir de 2. Es decir, acá, por ejemplo, tengo un 2 ciclo. Un 2 ciclos dirigidos. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo es un digrafo cuyo conjunto de arcos es simétrico. Es decir, toda flecha que va, vuelve. Y en ese caso lo que hago es representar este digrafo, por ejemplo, es simétrico, toda flecha que va, vuelve. Y entonces lo que hago es representar esa doble flecha con una arista. Bueno, ¿qué es un subdigrafo? Un subdigrafo es un digrafo que está metido adentro de otro digrafo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo considero este digrafo, tengo en rojo un subdigrafo de ese digrafo, y puedo pensar que ser subdigrafo no es otra cosa que eliminar vértices. Por ejemplo, en este caso eliminé estos 2 vértices, y al eliminar estos vértices tengo que eliminar todos los arcos asociados a ese vértice. Entonces estos 3 vértices, estos 3 arcos, perdón, y estos 2 arcos los voy a tener que eliminar, y eventualmente eliminar también arcos. Por ejemplo, acá eliminé estos 2 vértices y además eliminé este arco, y obtuve a partir de este digrafo un subdigrafo. Bueno, cuando digo eliminar, en realidad podría no eliminar nada, ¿sí? No eliminar ningún arco ni ningún vértice ni ningún arco. Entonces, el propio digrafo es un digrafo de sí mismo, ¿sí? Y otro subdigrafo, que de hecho lo puedo hallar en cualquier digrafo, otro subdigrafo que va a aparecer en cualquier digrafo, es el digrafo vacío con un vértice que habíamos dicho que se llamaba vértice aislado. Es un subdigrafo de cualquier digrafo. Bueno, ¿qué es un subdigrafo inducido?
Un subdigrafo inducido es un subdigrafo que en realidad se obtiene en estas operaciones que yo comenté, que eran eliminar vértices y eliminar arcos. Solamente para obtener un subdigrafo inducido, tengo derecho a eliminar vértices, no puedo eliminar arcos. Entonces, en este caso, este subdigrafo es un subdigrafo inducido de este, y lo que hice fue eliminar este y este vértice, y cuando elimino el vértice tengo que eliminar los arcos asociados, pero no puedo eliminar más nada. Entonces, por ejemplo, este arco que yo le había sacado, ahora no lo puedo sacar. El subdigrafo inducido por los vértices rojos es ese que está ahí. ¿Sí? Elimino vértices y elimino los arcos y nada más. Bueno, bien, la hipótesis de conexión fuerte. ¿Qué es que un digrafo sea fuertemente conexo? Un digrafo se dice fuertemente conexo, sí, para dos vértices cualesquiera, yo tengo un camino de un vértice X, dos vértices X e Y, yo tengo un camino de X a Y y de Y a X, que es un camino de X a Y y un camino de Y a X. Si este es el vértice X y este es el vértice Y, un camino de X a Y sería esto que está acá. Y esto es un ejemplo de camino. Los caminos no son únicos, ¿sí? Esto sería un camino de X a Y, también podría haber ido por acá arriba. Y después un camino de Y a X sería este que está acá. ¿Sí? Y esto que hice para esos dos grafos en particular, para esos dos vértices en particular, en realidad lo podría haber hecho para dos vértices cualquiera ahí. Y entonces tenemos que este digrafo es fuertemente conexo. Bueno, otra observación que quiero hacer es que un vértice aislado también es fuertemente conexo, básicamente porque la definición me pedía considerar dos vértices distintos, y en mi digrafo con un vértice aislado no tengo vértices distintos, tengo uno solo, entonces automáticamente me queda fuertemente conexo. Bueno, pero por ejemplo en este digrafo, si yo considero este vértice y este otro vértice, le llamo X a este e Y a ese, tengo un camino de X a Y, pero si quisiera un camino de Y a X, no lo puedo lograr. No lo puedo lograr básicamente porque una vez que yo estoy en algún vértice de este triciclo que tengo a este lado, solamente era ahí, ¿sí? Porque estos arcos entran al ciclo, pero no hay arcos que salgan del ciclo. Entonces, nunca me voy a poder, si estoy en el ciclo, ir hacia el otro lado. Entonces ese digrafo no es fuertemente conexo, pero en caso de no tener un digrafo fuertemente conexo, puedo considerar las componentes fuertemente conexas, que en este caso son este digrafo y este digrafo. En este caso justo me quedaron dos ciclos, un ciclo, pero podrían quedar otras cosas, pues otro dibujo, podría hacer otra cosa y no necesariamente un ciclo. Y además puedo ordenar las componentes fuertemente conexas de modo tal de que si hay arcos afuera de las componentes fuertemente conexas, bueno, esos arcos pueden haber, pero van en el mismo sentido, en un mismo sentido. Es decir, las ordeno de modo tal de que los arcos que existan vayan de una componente fuertemente conecta en alguna posterior, si yo ordene esas componentes fuertemente conectas adecuadamente. Bueno, bien, entonces, ¿qué es la teoría espectral de digrafos? Como ya había comentado, la teoría espectral de digrafos lo que hace es considera una matriz asociada a un digrafo y le mira el espectro a esa matriz asociada al digrafo. Una matriz que se asocia naturalmente a un digrafo es la matriz de adyacencia, ¿sí? Donde si yo considero el conjunto de vértices como desde 1 hasta n, ¿sí? Lo que estoy haciendo es enumerando los vértices, desde 1 hasta n, la matriz de adyacencia es una matriz de tamaño n por n, cuyas entradas cuyas entradas en el lugar IJ son un 1 si tengo un arco de I a J y un 0 si no lo tengo. Entonces, lo que me queda de esto es un cuadro de doble entrada, por ejemplo, acá, que tengo este digrafo y esta enumeración de los vértices, lo que obtengo es este cuadro de doble entrada. Acá colocaría los vértices 1, 2, 3, 1, 2, 3, y por ejemplo, este 0 se corresponde con que yo no tengo arco que va de 2 a 1. ¿Sí? No tengo arco de 2 a 1, sí tengo de 1 a 2, pero no de 2 a 1, por lo tanto, esta entrada es un 0. Bueno, y si yo hubiera numerado de forma distinta los vértices, que lo podría haber hecho, lo que hubiera obtenido es, en principio, otra matriz. Podría ser otra matriz y yo enumero distintos los vértices. Sin embargo, esas distintas matrices son todas semejantes, más aún son semejantes por una matriz de permutación. Entonces, el espectro de cualquiera de ellas es el mismo. Y entonces tiene sentido hablar del espectro de un digrafo, ¿sí? Y el espectro de un digrafo entonces va a ser el espectro de cualquiera de sus matrices de adyacencia.
para recordar lo que era el espectro de una matriz. El espectro de una matriz son las raíces, las voy a considerar, para nosotros el espectro va a ser esto, ¿sí? Son las raíces contadas con multiplicidad del polinomio característico, ¿sí? Las raíces en C, en el cuerpo complejo. Bien, nosotros sabemos además que este polinomio característico, como la matriz A tenía tamaño n por n, ese polinomio característico tiene grado de n y va a tener n raíces, entonces contadas con multiplicidad. O sea que los elementos del espectro son n, cuando los estoy contando con multiplicidad, y n era la cantidad de vértices. Los elementos del espectro son tantos como vértices tenga en mi grafo. Otro comentario que quiero hacer es que hablar del polinomio característico o hablar del espectro es esencialmente lo mismo, porque este polinomio es mónico. Entonces, si el polinomio es mónico, me queda determinado a partir de las raíces, y viceversa. ¿Sí? Las raíces me van a determinar el espectro, el polinomio me queda determinado a partir de las raíces, y dado el polinomio también puedo determinar las raíces. Bueno, bien. Y una cosa que no dije, porque hablé del espectro, pero los elementos que están en el espectro se denominan valores propios. Bueno, entonces hay un teorema que es crucial en lo que es la teoría espectral de dígrafos, que es el teorema de Sachs, y que lo que dice es que el polinomio característico se puede determinar a partir de la estructura cíclica del dígrafo. Es decir, no tengo que calcular una matriz, o sea, hacer una matriz, enumerar los vértices de cierta forma, considerar una matriz, y a esa matriz hallarle el polinomio característico, sino que directamente dibujo el dígrafo, y contando ciclos, y fijándome ciertas cosas, puedo obtener los coeficientes del polinomio, por lo tanto el polinomio, por lo tanto el espectro. Y entonces, este resultado lo que nos permite hacer en definitiva es deducir propiedades estructurales, ¿sí? A partir del espectro del dígrafo. Bueno, bien, entonces el asunto es el siguiente. Ya sabemos por el teorema de Sachs que hay muchas propiedades estructurales del dígrafo que yo puedo deducir a partir del espectro. El tema es si yo puedo describir la totalidad de la estructura del dígrafo a partir del espectro. Eso querría decir si puedo decir exactamente de qué dígrafo estoy hablando cuando tengo el espectro del dígrafo. Entonces, dicho de otra forma, esto quiere decir, la pregunta que me estoy haciendo acá es si el espectro caracteriza a los dígrafos. La pregunta que me hago es si igual espect'ro implica que los dígrafos sean los mismos, que para nosotros que los dígrafos sean los mismos es que sean isomorfos. ¿Sí? Por eso uso ese símbolo, de isomorfo a de. Bueno, y un comentario que cuando el espectro de dos dígrafos es el mismo, decimos que los dos dígrafos son coespectrales. Por lo tanto, esto lo reescribo de esta manera. Bueno, bien, pero tenemos el siguiente resultado que habla de las componentes fuertemente conexas de un dígrafo. ¿Se acuerdan que ya las habíamos visto hoy? Ahí tenemos un ejemplo de un dígrafo que tiene 3 componentes fuertemente conexas. ¿Sí? Son los dígrafos que están en negro, cada uno de ellos por separado. Ahí se ve que no necesariamente tienen por qué quedar un ciclo, ¿no? El primer dígrafo no es un ciclo dirigido y el tercer dígrafo. Bueno, y tengo además que los puedo ordenar de forma tal que los arcos que tenga vayan en un mismo sentido. Bueno, a partir de ese orden que yo le puedo dar a las componentes fuertemente conexas y a la enumeración correspondiente de los vértices, tengo este resultado que lo que me dice es que el espectro de un dígrafo es igual a la unión de los espectros de las componentes fuertemente conexas. ¿Sí? Y pongo este símbolo así cuadradito en vez de la unión usual porque son todos multiconjuntos. Entonces si aparece otro elemento, me agrega multiplicidad al elemento. Bien, entonces esto tiene un lado bueno, que es que por un lado vamos a poder reducir el estudio del espectro de un dígrafo, de sus componentes fuertemente conexas, y ahí aparece una hipótesis adicional que nos va a venir muy bien, porque hay un teorema que está relacionado con esto, y esa hipótesis adicional es la de conexión fuerte. O sea, si yo necesito pedir conexión fuerte, bueno, miro las componentes fuertemente conexas y ahí yo tengo conexión fuerte. Pero tiene un lado malo, que es el siguiente, que es que lo que nos está diciendo ese resultado es que afuera de las componentes fuertemente conexas, el espectro no ve nada. Entonces estos 4 dígrafos, ¿sí? Este dígrafo, este dígrafo, este dígrafo y este dígrafo, que es un dígrafo, ¿sí? Lo que pasa es que acá tengo componentes fuertemente conexas. Tengo 3 componentes fuertemente conexas y no tengo arcos, una componente fuertemente conexa y otra, ¿sí? Pero es un mismo dígrafo. Entonces lo que tengo acá es que estos 4 dígrafos tienen el mismo espectro, porque sus componentes fuertemente conexas son iguales y claramente no son iguales.
¿sí? Porque tienen dos distintas cantidades de aristas, por ejemplo. Entonces no van a ser el mismo. Entonces, este resultado lo que nos dice es, bueno, deberíamos pedir conexión fuerte. Va a ser necesario pedir conexión fuerte para que digrafos coespectrales sean isomorfos. Si queremos lograr eso, tenemos que pedir conexión fuerte. Sin embargo, Harari en el 71 da este ejemplo de digrafos no isomorfos, ahora vemos por qué, coespectrales. Son coespectrales porque tienen el mismo polinomio característico, y si tienen el mismo polinomio característico, tienen las raíces. Este ejemplo, capaz que a simple vista no es tan claro que son distintos, pero fíjense que acá tienen este camino, o sea, tienen en este sentido está yendo el camino, y acá está yendo en el sentido contrario. ¿Sí? Una forma de ver que no son isomorfos es observar este vértice de acá, que es un vértice del cual salen tres flechas y entra una flecha, y en este digrafo no tengo ningún vértice que verifique eso. No tengo ningún vértice del cual salgan tres flechas y entre uno, ¿sí? Arcos. El candidato sería este, pero ahí entran dos y salen dos. Entonces no son isomorfos, ¿sí? Y sin embargo son coespectrales. Y es fuertemente conexo. Eso se ve, de hecho, fíjense que tienen un ciclo, ¿no? O sea, tienen acá un ciclo, entonces ya voy a poder ir de cualquier vértice a cualquier vértice, y acá tienen otro ciclo. Son por la arista de arriba o la de abajo, como entonces, son fuertemente conexos, son coespectrales, son isomorfos, es un contraste. Bueno, bien, entonces, la idea no, en realidad, otra cosa que podríamos pedir para solucionar esto es considerar los grafos. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de digrafos en general considero un grafo que eran los digrafos con un conjunto de arcos simétricos? Bueno, en este caso también existe un contraejemplo que es presentado por Baker en el 66, que es este. Creo que en este caso queda claro. Este par de grafos es no isomorfo. Y nuevamente estos grafos me quedan coespectrales. Otro comentario que lo anoté pero no lo dije, es que lo bueno de los grafos, y es por lo que también en parte se estudia mucho más teoría espectral de grafos, y no de grafos, es porque la matriz asociada es simétrica. Y si la matriz asociada es simétrica, entonces cuento con un montón de propiedades espectrales adicionales, como que el espectro sea real, que tenga una suerte normal de vectores propios, y todos otros resultados que me aportan información. ¿Sí? Bueno, pero aún así, con todos estos resultados adicionales, encuentro este contraejemplo. Y además también el grafo es chico, porque no tiene muchos vértices, y es conexo, ¿no? Conexo, es fuertemente conexo para grafo. Bueno, bien, entonces, en resumen, el espectro de un digrafo no caracteriza a los digrafos, incluso si pedimos estas propiedades adicionales que mencioné. Bueno, más allá de eso, quiero destacar un elemento en el espectro del digrafo, que es el radio espectral. El radio espectral es de un digrafo, ¿sí? O podríamos considerar también el radio espectral de una matriz, pero voy a dar directamente la definición de radio espectral de un digrafo, es el máximo de los módulos de los valores propios. Entonces, la importancia de este elemento tiene que ver con el teorema de Perron-Frobenius, es un teorema muy importante también, en teoría espectral de grafos se usa mucho, en teoría espectral de digrafos, y lo que dice es que si el digrafo es fuertemente conexo, que habíamos dicho hoy que es una hipótesis que es razonable pedir, porque el último estudio del espectro se reducía al de las componentes fuertemente conexas, bueno, en esas hipótesis tengo que el radio espectral es un elemento del espectro, que fíjense que a priori no tendría por qué serlo, porque esto es el máximo de los módulos de los valores propios. Y esos valores propios podrían ser lejos. Entonces ese elemento a priori podría no estar en el espectro. El teorema de Perron-Frobenius nos dice que sí está en el espectro. También nos dice que posee un vector propio positivo asociado. Un vector propio positivo quiere decir que tiene todas las coordenadas positivas, estrictamente positivas, todas. Y otro resultado es que si considero un subdigrafo del digrafo fuertemente conexo, un subdigrafo que no sea el propio digrafo, porque en este caso el radio espectral me quedaría, ¿no? Claramente. Bueno, en ese caso me queda estrictamente menor. Yo considero un subdigrafo, entonces, y el digrafo grande es fuertemente conexo, el radio espectral se achica necesariamente. Bueno, bien, entonces este elemento de hecho aparece. Su importancia estaba por el teorema de Perron-Frobenius, pero aparece, destaca en todas las propiedades espectrales del digrafo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a meternos con lo que es el espectro complementario de grafos. Para eso necesito definir antes el espectro complementario de una matriz.
el concepto de espectro complementario de una matriz, lo introduce Stiger en el 99, y está motivado, no tiene nada que ver con digrafos, sino por la solución de sistemas de equilibrio. Bueno, bien, ¿cómo se define el espectro complementario de una matriz? Se define de la siguiente manera. Yo considero una matriz cuadrada con coeficientes reales, un número real va a ser valor propio complementario, los valores propios complementarios van a terminar siendo los elementos de lo que voy a llamar el espectro complementario, pero un número real va a ser valor propio complementario si existe un vector no nulo, no negativo, que lo voy a escribir así, o sea, esas igualdades que son igualdades vectoriales son coordenadas por decir que X es mayor o igual que el vector nulo, es decir que es mayor o igual cada coordenada. Que verifica también que AX es mayor o igual, el vector AX es mayor o igual que el vector lambda X, ¿sí? De nuevo, es una desigualdad coordenada, y además verifica esta condición. Esta condición, que es que X traspuesta por AX menos lambda X está igual a 0, como teníamos que el vector X tenía todas entradas no negativas, y el vector AX menos lambda X también tenía entradas todas no negativas, decir que eso es igual a 0 es lo mismo que decir que coordenada, alguna de estas dos tiene que ser positiva. Si una de ellas es positiva estricta, entonces la otra tiene que ser igual a 0. Por eso se llama esta condición de complementario. Y ahí el nombre valor propio complementario y espectro complementario. Tiene que ver con esa condición. Bueno, bien. Fíjense, otra observación que está buena hacer, que los valores propios de una matriz no tienen por qué ser valores propios complementarios, en principio, porque no tengo por qué tener, en principio, asociado a un valor propio, un vector propio no negativo. No tengo por qué, me podría pasar que tenga todos vectores propios con entradas de distintos signos. Entonces, en principio, los valores propios no tienen por qué ser valores propios complementarios. O sea, esto tampoco está generalizando el concepto de valor propio. Sin embargo, cuando tenemos un vector propio asociado no negativo, ahí sí tengo un valor propio complementario. O sea, si yo puedo garantizar que tengo un vector propio no negativo, entonces sí voy a tener un valor propio complementario. Y como les había comentado hoy, el teorema de Ronfrobenius me garantizaba la existencia no solamente de vectores propios no negativos, sino positivos estrictos en ciertos casos. Bueno, bien, entonces le vamos a llamar espectro complementario al conjunto de valores propios complementarios y lo vamos a anotar como pi de A, de la matriz. Una cosa importante es que ahora el objeto que estamos estudiando, que es el espectro complementario de una matriz, es un conjunto, ya no es un multiconjunto, es un conjunto. Entonces, la cantidad de elementos que tenga ese conjunto, a priori no queda determinada por el tamaño de la matriz, ¿sí? Sí puedo obtener cotas de la cantidad de elementos que haya en ese conjunto que dependan del tamaño de la matriz, pero no puedo decir exactamente qué tamaño tiene. A diferencia de lo que teníamos en el espectro, que siempre teníamos tantos elementos en el espectro como el tamaño de la matriz. ¿Sí? Bueno, en este caso eso no lo tenemos. Bueno, y nuevamente sí tenemos que el espectro complementario es invariante en la familia de matrices de adyacencia, por lo tanto va a tener sentido hablar del espectro complementario de un digrafo como el espectro complementario de adyacencia, cualquiera de ellos, ¿sí? La que prefiere. Bueno, bien, entonces en el 2017 Fernández, Giudice y Trevisan prueban este resultado, que es que para grafos conexos, el espectro complementario del grafo se puede ver como el conjunto que está formado por los radios espectrales de cualquier subgrafo inducido del grafo G. Ahí puse, este es un grafo inducido, pero es un subgrafo inducido de G. Bueno, bien, y hablar de radios espectrales de subgrafos inducidos es lo mismo que podemos reducirnos al conjunto de los subgrafos inducidos conexos, ¿sí? Eso tiene que ver con la propiedad de conexión fuerte que se reducía al espectro de las componentes fuertemente conexas. Entonces, nada, ¿qué es lo que tenemos? Que este resultado, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que el espectro complementario de un grafo reúne información espectral del grafo G y de cualquier subgrafo inducido conexo, ¿sí? O sea, ahí estoy hablando de grafos inducidos, no de, o sea, subdigrafos inducidos. Subdigrafos no, subgrafos porque estoy todavía con el resultado de
de 2017, ¿sí? Pero son subdigrafos inducidos, que si quiero puedo pensar en los que son conexos. Y bueno, entonces lo que se propone en el artículo del 2017 es representar a los grafos mediante este espectro, ¿sí? Este espectro que es el espectro complementario. Una observación es que como la cantidad de elementos en el espectro complementario de la matriz de adyacencia no va a quedar dada por el tamaño de la matriz de adyacencia, entonces en el espectro complementario, o sea, la cantidad de elementos no tiene por qué ser igual a la cantidad de vértices, ¿sí? Esto que había comentado para las matrices, bueno, pasa para el espectro complementario del grafo a la cantidad de vértices del grafo. Bueno, bien, entonces nos volvemos a realizar la misma pregunta, ¿sí? O sea, en realidad la pregunta que se realizan estos autores es, bueno, si tengo dos grafos, con mismo espectro complementario, ¿será que son isomorfos? ¿Qué quiere decir que dos grafos tengan el mismo espectro complementario? Le vamos a llamar que sean complementariamente coespectrales. Bueno, ¿será que son isomorfos? Y en realidad, por esto que acabé de decir, que es que el orden del grafo, que es la cantidad de vértices en el grafo, no me determina la cantidad de elementos en el espectro complementario, me podría pasar, a priori, que digrafos con distinta cantidad de vértices tuvieran el mismo espectro complementario. Pero me quiero sacar esos casos de encima porque si dos digrafos no tienen la misma cantidad de vértices, ya sabemos que no son isomorfos. Entonces, quiero como relajar un poco este pedido, y lo que voy a hacer es pedir esto, decir, bueno, si son coespectrales, si son complementariamente coespectrales, dos digrafos G y G', bueno, que sean isomorfos o que posean distinto orden, que yo sé que en ese caso no me tengo que preocupar, ¿sí? Si lo que estoy queriendo en definitiva es determinar mis grafos con el espectro complementario, grafos que tengan distinta cantidad de vértices, no me voy a gastar en eso porque ya sé que no son isomorfos y no me va a aportar. Y como no me va a quedar determinada la cantidad de este conjunto, la cantidad de elementos en este conjunto por la cantidad de vértices, quiero dejar ese problema afuera y lo planteo de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? No, son conjuntos. En este caso son conjuntos, no hay multiconjuntos, son conjuntos iguales. Los elementos o están o no están, no pueden aparecer. Esa es una diferencia con el espectro. Bien, de hecho tengo mucha menos estructura, ¿no? Porque esta definición no tiene mucha estructura, a diferencia de la teoría espectral, hay un montón de estructura que viene dada por factores propios. Bueno, bien. Entonces, este es el problema que plantean los autores Fernández, Giudice y Trevisan en el 2017, para el cual todavía no se existe. Incluso se sabe que para ciertos grafos, podemos caracterizarlos a partir del espectro complementario. O sea, como que hay indicios de que el espectro complementario caracterizaría en este sentido, ¿sí? Bueno, bien, entonces, planteada esa pregunta para grafos, nosotros decidimos abordar para digrafos, y lo que hicimos fue definir el espectro complementario de un digrafo como el espectro de cualquier matriz de adyacencia. Eso lo podía hacer porque yo ya sabía que el espectro complementario era invariante en el conjunto de matrices de adyacencia de un digrafo, ¿sí? O sea, de un grafo y de un digrafo también, eso ya lo sabíamos, y tiene que ver de nuevo con que todas esas matrices de adyacencia son semejantes por una matriz de permutación. Y el resultado que probamos en el 2021 con Diego, Marcelo y Vilmar es el siguiente. Es que el espectro complementario de un digrafo se puede calcular como los radios espectrales de cualquier subdigrafo inducido, de nuevo acá, tendría que haber puesto DD, ¿sí? Cualquier subdigrafo inducido del digrafo D. Y de nuevo nos podemos reducir a los digrafos fuertemente conexos. Este resultado generaliza el del 2017, y lo que pasaba es que el resultado del 2017 consideraba la simetría de la matriz, que para el caso de matrices de adyacencia de un digrafo no contamos con esa propiedad, pero usando el teorema de Perron-Frobenius lo podemos probar. Bien, entonces con este resultado, que de nuevo vuelve a reunir formación espectral valiosa del digrafo y el subdigrafo inducido, empezamos a trabajar. Entonces, algunos ejemplos. El espectro complementario de un vértice aislado. Un digrafo que tiene un solo vértice y nada más. Bueno, el único subdigrafo fuertemente conexo que tengo un vértice aislado es el propio vértice aislado, no hay otra cosa. Entonces, el espectro complementario de un vértice aislado, voy a anotarlo así. El vértice aislado, pero me parece que se entiende. Entonces,
Si tengo un vértice aislado, el espectro complementario es el radio espectral de él mismo, porque no hay otro subdígrafo de él, y el radio espectral del vértice aislado. El vértice aislado, la matriz asociada que tiene es una matriz 1 por 1, que tiene un 0 porque no hay arcos, eso, el radio espectral es 0, ¿sí? Entonces es el conjunto que está formado por el 0. Bueno, bien. Y esto también nos permite deducir que el 0 va a estar en el espectro complementario de cualquier digrafo, porque habíamos dicho que un vértice aislado está adentro de cualquier digrafo, es fuertemente conexo, es inducido. Recuerden que tengo que ver los inducidos. Es inducido y voy a poder considerarlo entonces, o sea, voy a tener siempre un vértice aislado y cuando vaya a calcular el espectro complementario de cualquier digrafo, voy a tener que considerar su radio espectral, que es 0, y va a terminar adentro del radio espectral de cualquier digrafo. El elemento C. ¿Todo hasta acá? Bueno, entonces, ¿cómo queda el espectro complementario de un ciclo? Ciclo dirigido. Entonces, nada, lo hice acá, lo ejemplifiqué con un 5 ciclo, pero en realidad esto vale general, ¿sí? Vale para un ciclo de cualquier tamaño. ¿Cómo son las componentes fuertemente conexas? O bueno, ¿cómo son los subdigrafos inducidos fuertemente conexos de un ciclo? Bueno, son el propio digrafo, ese es un digrafo inducido fuertemente conexo, y después los vértices aislados, ¿sí? Que ahí yo dibujé aquel vértice, pero cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿sí? Y no tengo otros subdigrafos inducidos fuertemente conexos, porque ¿cómo eran los subdigrafos? Cuando yo saco vértices acá, rompo el ciclo, y eso me queda un camino dirigido, eso no me queda fuertemente conexo. Entonces, esos son los únicos subdigrafos fuertemente conexos. El ciclo y el vértice aislado. Entonces tenemos que el espectro complementario del ciclo es el 0, que es el vértice aislado, y el radio espectral del ciclo, que es 1. ¿Sí? Eso es porque, de hecho, las raíces, el espectro del ciclo son las raíces del ciclo. Entonces, el radio espectral es igual a 1. Bueno, bien, y la observación, yo este dibujo lo hice para un 5 ciclo, pero en realidad todos son generales. O sea, cualquier ciclo de cualquier tamaño tiene el mismo espectro complementario, que es un conjunto con dos elementos, el 0 y el 1, y nada más, conjuntos, ¿sí? No me importa que acá me haya aparecido 5 veces el vértice aislado, me aporta un 0 al espectro y ya está, al espectro complementario. Bueno, bien. Entonces, estos digrafos que habíamos visto hoy, que eran fuertemente conexos, no isomorfos y coespectrales, no son complementariamente coespectrales. O sea, el espectro complementario logra distinguir estos dos digrafos. Y para ver que los logra distinguir, lo que tenemos que ver es cómo son los subdigrafos inducidos fuertemente conexos. Y acá tenemos, por ejemplo, para este digrafo, los subdigrafos inducidos fuertemente conexos son esos 4. ¿Sí? El propio digrafo siempre es un subdigrafo inducido fuertemente conexo. Bueno, fuertemente conexo, no conexo. Después me aparece este de acá, ¿sí? Que es fuertemente conexo y es inducido por los vértices. El 2 ciclo, ¿sí? Me aparece ahí, y el vértice que de nuevo puede ser cualquiera, no tiene por qué ser aquel vértice, sino cualquiera de los 4. Bueno, bien. Y sin embargo tenemos que los digrafos inducidos fuertemente conexos del segundo digrafo, en el ejemplo de Harari, son estos 3. No tengo 4, tengo 3. El vértice y el 2 ciclo están inducidos y son fuertemente conexos. Pero fíjense que no tengo algo como lo de aquella imagen. O sea, no tengo un subdigrafo inducido fuertemente conexo con 3 vértices. No tengo esa posibilidad. Y la manera de verlo tal vez es, fíjense que si ustedes acá eliminan un vértice, pónganle eliminan un vértice, eliminan estas dos aristas, y les queda este vértice con flechas que entran pero no salen. Entonces no les queda fuertemente conexo. Entonces, y bueno, si eliminan pasa algo parecido, pasa algo parecido con este vértice. La cuestión es que los únicos subdigrafos inducidos fuertemente conexos son esos 3. Ay, sí, es fuertemente conexo. No, pero sí, es inducido. Tienen razón. Es verdad, sí.
si yo elimino este vértice, me queda un triángulo, me queda un triciclo, triángulo, y ta. Entonces, no me va a servir el argumento, porque es inducido. Es inducido y es fuertemente conexo. Ta. No me va a servir el argumento para diferenciar estos dos. ¿Sí? Sí. Ah, en el otro también lo tengo, ¿o no? No, no lo tengo en el otro. Sí. El que va por arriba y después por el cuadrado, ¿a cuál te referís? O sea, esto así. Este no es inducido porque yo solamente puedo eliminar vértices. O sea, con cuatro vértices, el subgrafo inducido es el propio digrafo. Así que, no, es verdad, no me va a servir el argumento que quería dar para distinguir estos dos digrafos. Claro, pasa que bueno, está bien, porque uno está dentro del otro y lo está bien, me va a servir, pero yo quería usar directamente el cardín. Eso no lo voy a rebasar, pero lo arreglamos. Es verdad, es verdad. Está bien, lo soluciono igual. No pasa nada. No, si no, aparte podía haber, incluso yo lo que había pensado, que tiene que ver con ese argumento, si yo hubiera eliminado este vértice y me quedaba este ciclo, en realidad aquí el dígrafo incluye estrictamente el triángulo, y en este caso tengo un elemento en aquel efecto complementario que no tengo acá, entonces también me logra distinguir. Y justo es uno, entonces además el triciclo coincide con esto. ¿Sí? Pero aún así, si no hubiera dado uno, sabía que lo podía distinguir de los argumentos cardinales. Cardinal, no sé, vos decís me parece cardinal. Tendría que haber observado que este triciclo me quedaba con el mismo espectro, con el mismo radio espectral que el dos ciclos, que es un. Está bien. Bueno, entonces. Y no estaba bien. El cardinal, no sé, convenceme del cardinal. Fernando, tenés el micrófono abierto. ¿Se escucha? Es Marianita, me parece. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, bien. Ok. Entonces, un lema. Un lema que vamos a usar más adelante. Si yo tengo un digrafo que posee un ciclo, entonces posee un ciclo inducido. ¿Sí? O sea, si yo tengo un digrafo con un ciclo, por ejemplo, imagínense que tienen en un digrafo este ciclo. Bueno, el ciclo, si yo miro el 5 ciclo que está afuera, lo dije así a propósito, en realidad ese 5 ciclo no es inducido, porque cuando yo miro lo que me generan esos 5 vértices, me aparece, se me cuela este arco. ¿Sí? Entonces, eso no es un ciclo inducido. Sin embargo, si dado un ciclo, yo no tengo un ciclo inducido, entonces tengo alguna arista entre los vértices. Y si tengo alguna arista de los vértices, puedo achicar el ciclo, y esto lo puedo hacer tantas veces como sea necesario, hasta que en algún momento, tal vez para un dos ciclos, pero en algún momento tengo un ciclo inducido. ¿Sí? Bueno, entonces con ese resultado, probamos lo siguiente, que es la caracterización de los digrafos con un único valor propio complementario, con un único elemento en el espectro complementario, que son los digrafos acíclicos. ¿Sí? Entonces, este resultado lo que dice es que un digrafo, para un digrafo cualquiera, acá no estoy pidiendo conexión fuerte, estoy hablando de un digrafo cualquiera, es lo mismo decir que su espectro complementario es el conjunto que tiene cero, a decir que el espectro complementario tiene un único elemento, a decir que el digrafo D es acíclico. Bueno, que uno cis solos y dos se cumple porque el cero tenía que estar. Entonces, tener un elemento es decir que es el cero, el conjunto que tiene el cero. Bueno, vamos a probar 1 entonces 3 y 3 entonces 1. Entonces, ¿por qué si tengo solamente el 0 en el espectro complementario tiene que ser acíclico? Si tuviera un ciclo, acabamos de ver por el lema que tengo que tener un ciclo inducido. Si tengo un ciclo inducido, es un ciclo inducido fuertemente conexo, es un digrafo fuertemente conexo, que es un ciclo, entonces su radio espectral tiene que estar en el espectro complementario. Y bueno, esto contradice la hipótesis que tengo, ¿no? Que solamente está el 0. Por lo tanto, no puede haber un ciclo.
Y si tengo ahora que el digrafo es acíclico, cuando tengo un digrafo acíclico, yo miro las componentes fuertemente conexas y son vértices aislados, no hay otra cosa, ¿sí? Porque si hubiera una componente fuertemente conexa con más de un vértice, ahí tiene que haber un ciclo, ¿sí? Entonces, si no hay ciclos es porque las componentes fuertemente conexas son vértices aislados, y eso quiere decir que el cálculo del espectro complementario del digrafo se reduce a el radio espectral de los vértices aislados que se, ¿sí? No importa cuántos vértices tengan, siempre es. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los digrafos fuertemente conexos con dos valores propios complementarios que se representan con esa sigla, ¿sí? SSD sub 2. Entonces, ¿qué dice este resultado? Dice que si un digrafo es fuertemente conexo, ahora sí pedimos conexión fuerte, es lo mismo decir que el espectro complementario está formado por el 0 y por el 1, que decir que el espectro complementario tiene dos elementos exactamente, a decir que el digrafo es el ciclo. Bueno, bien, entonces, 1 entonces 2, claro, son dos elementos, va a tener cardinal 2. 3 entonces 1 es el ejemplo que vimos hoy, el espectro complementario del ciclo es el conjunto formado por el 0 y el 1, uno de los primeros ejemplos que vimos. Entonces lo que tenemos que probar es 2 entonces 3. Entonces, por ser el digrafo D fuertemente conexo, tiene que haber un ciclo en él. Y si hay un ciclo, tiene que haber un ciclo inducido. Entonces, si el digrafo no fuera, si el ciclo inducido que yo encuentro no fuera todo el digrafo, entonces tendríamos, acá uso el teorema de Perron-Prodel, la última parte, que el radio espectral es estrictamente menor al del digrafo D. Entonces me aparece que en el espectro complementario está el 0, que siempre está, que es el radio espectral del ciclo, y el radio espectral del propio digrafo D, que son tres elementos distintos porque justamente tengo esta desigualdad. Y esto contradice que tuviera dos elementos en el espectro complementario. Bueno, y ahora tenemos los subdigrafos, los grafos, perdón, fuertemente conexos con tres valores propios complementarios. Y lo que tenemos, el resultado que tenemos es que para un digrafo fuertemente conexo, este resultado es análogo al de recién. Un digrafo fuertemente conexo es lo mismo decir que su espectro complementario es 0, 1 y el radio espectral, con el radio espectral mayor que 1, radio espectral del propio digrafo, o sea, esos son los elementos que hay en el espectro, a decir que hay tres elementos en el espectro complementario, a decir que los únicos subdigrafos propios, y cuando digo propios es distintos del original, inducidos fuertemente conexos del digrafo D, son vértices aislados y ciclos. ¿Sí? Bueno, y la forma de probar este resultado es totalmente análoga al que probamos el resultado anterior, así que no voy a entrar porque es el mismo tipo de argumentos, ¿sí? Pero sí quiero que observen una cosa, que lo que probamos hasta ahora es que el conjunto de los subdigrafos, de los grafos, veo la S y digo subdigrafo, el conjunto de los grafos fuertemente conexos, con un valor propio complementario, hoy habíamos visto que eran acíclicos, pero si yo pido fuertemente conexos, me quedan los vértices aislados, porque acíclico y fuertemente conexo, un vértice aislado, nada más. ¿Sí? Entonces, con un valor propio complementario fuertemente conexo, vértices aislados. Con dos valores propios complementarios y fuertemente conexos, cualquier ciclo dirigido. Bueno, pero ahora este resultado, esto vendría a ser el primer resultado que vimos y el segundo. Este es el tercero de este estilo, muy parecidos todos. Este resultado lo que tiene es que la forma en la que escribe a los digrafos que están ahí es un poco complicada. O sea, a mí me gustaría decir quiénes son esos digrafos, no tener una condición del estilo, los únicos subdigrafos propios inducidos fuertemente conexos de D son vértices aislados y ciclos. Es complicada esa condición, y además no conozco bien el digrafo. Sé calcular el polinomio característico, no voy a poder hallar el radio espectral, voy a saber que es mayor que 1, pero más. Entonces, nada, nos interesa poder determinar cuáles son los digrafos que verifican esa condición. Y para esto vamos a tener que trabajar un poco más. Entonces voy a usar ese código gráfico, ¿sí? Que son, o sea, voy a usar esa doble flecha cuando me esté refiriendo a una sucesión de arcos. ¿Sí? Entonces, voy a arrancar viendo dos ejemplos de digrafos. Flor, perdona,
perdona, pero tenés que sacar el campo, o sea, tenés que pedir que tenga un ciclo como dígrafo propio, ¿no? Porque si no te puedo quedar que sea solo 0. Acá, En el 3, María, sí. Tiene que haber dice, un ciclo, ¿cómo? porque si en el 3, no, o sea, tienen que existir un ciclo o sea, no puede ser que los inducidos sean solo vértices. Para que no te escucho bien. ¿Me Claro, escuchás? o sea, tienen que ser los dos. Por eso acá Tienen dice que, vértices aislados y tiene que tener de los dos. por eso, no es que tienen que existir esos subgrafos, esos subdígrafos. ¿Cómo? No Que tiene entendí. que tener un ciclo que sea un subdígrafo propio. Porque, Y pasa que su dígrafo propio inducido, o sea, sí. claro, O sea, porque que no puede ser que todos los subdígrafos propios sean vértices aislados. O sea, estás diciendo que tiene que existir. sí, sí, y No, por eso es el I. O sea, no es que pueda haber uno u otro. O sea, es un I en el sentido de que tienen que haber de los dos. Capaz que no no, queda claro. Tienen que estar los dos. Tienen que haber vértices aislados y tienen que haber ciclos y tienen que ser propios. O sea, que el no, dígrafo de... no, que no sea un ciclo. Sí. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, ejemplos, ¿sí? Con aquel código gráfico. Ejemplos. El dígrafo infinito. ¿Sí? El dígrafo infinito es la coalescencia de dos ciclos, o sea, son dos ciclos, a priori de distinto tamaño, C sub R y C sub S tienen el mismo tamaño, pero podrían tener distinta cantidad de vértices. ¿Sí? No importa el tamaño con el que los dibuje, el tamaño del circulito, podrían tener distinta cantidad de vértices. Que tienen un vértice en cada uno de ellos identificado. Eso es un dígrafo infinito. ¿Sí? El nombre es justamente por la forma. Lo mismo que los dígrafos teta, que lo que hacen es identificar, considero 3 caminos, o sea, 3 de aquellos, y identifico los dos primeros, el vértice inicial con el inicial y el final con el final, y después el tercer camino lo identifico al revés. El vértice inicial del tercer camino es el final de los otros dos, y el final es el inicial de los otros. ¿Sí? Y fíjense que me quedan, ambos dígrafos me quedan con dos ciclos, quedan bicíclicos. Acá los ciclos están claros y acá tengo este ciclo y después tengo este ciclo. ¿Sí? Nomás para ir entendiendo un poco. Bueno, entonces, ¿por qué estos dos dígrafos se encuentran en este conjunto? O sea, ¿por qué estos dos dígrafos satisfacen esa condición de la que hablamos? Bueno, lo que voy a ver es qué es lo que pasa, cómo me quedan los subdígrafos inducidos. Tengo que chequear que los subdígrafos inducidos fuertemente conexos sean ciclos o vértices aislados. ¿Cómo voy a hacer para ver cómo me quedan esos subdígrafos inducidos? Voy a ver qué pasa cuando saco vértices. Son propios, entonces tengo que sacar vértices sí o sí. O sea, la posibilidad de no sacarlos no está. Entonces, ¿qué pasa si saco un vértice acá? Que es análogo a sacar un vértice de este lado, no hay diferencia. ¿O qué pasa si saco ese vértice? Bueno, y si saco ese vértice, estudiamos el primer caso, si saco ese vértice, saco estas dos aristas. Y si saco estas dos aristas, me queda este ciclo y después me quedan como estas dos ramificaciones. Pero fuertemente conexo, ahí adentro no puede haber nada. En las ramificaciones, algo fuertemente conexo no puede haber. Entonces las ramificaciones también se van. Y lo que me termina quedando es un ciclo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa en el otro caso si elimino el vértice de coalescencia, en el que yo tenía la identificación hecha? Bueno, elimino esos cuatro arcos y me aparecen ahora estos dos caminos disjuntos. De nuevo, ahí fuertemente conexo, no hay nada, o bueno, sí, que hay un vértice aislado. Entonces vimos que los subdígrafos inducidos fuertemente conexos, finito, son o ciclos o vértices aislados, verifican la condición con la que acabamos de escribir los dígrafos con 3 valores propios complementarios. Bueno, es un dígrafo con esas características. Vamos a verlo ahora para el dígrafo teta. Voy a eliminar primero un vértice arriba, que es análogo, o sea, no lo voy a hacer de nuevo porque es análogo a eliminar un vértice acá, porque de hecho estos dos caminos son intercambiables, ¿sí? O sea, son isomorfos. Después voy a eliminar un vértice acá abajo y ver qué es lo que me queda, y eliminar este vértice que es análogo a lo que me pasa así. Bueno, bien, entonces, si elimino un vértice en el camino que suba más 2, le había llamado de esa forma.
elimino el vértice, elimino estas dos aristas. De nuevo, aparecen estas dos ramificaciones, donde el grafo fuertemente conexos, bueno, no van a poder estar en parte de las ramificaciones, están incluidos ahí. Entonces me queda esto, aparece un ciclo. Bien, en este caso, si elimino el vértice de abajo, elimino los arcos, me aparecen estas dos ramificaciones, las tengo que eliminar también. Y si se fijan, ese grafo es disconexo, es totalmente disconexo. O sea, lo que pasa es que tengo dos caminos, pero van en el mismo sentido. Entonces ahí fuertemente conexo, o sea, no hay ciclos, es acíclico. Hoy dijimos, si son acíclicos, las componentes fuertemente conexas son vértices aislados. Entonces ahí fuertemente conexo, lo único que hay es un vértice. Bueno, en el último caso, que en realidad es análogo al de eliminar de este lado, en el último caso, elimino ese vértice, elimino esos tres arcos, y me quedan esos tres caminos, y de nuevo, fuertemente conexo ahí, lo único que tengo son los vértices. Entonces verifican la condición de la que hablé, así que esos dos dígrafos son fuertemente conexos, no lo chequeé, pero eran fuertemente conexos, y verifican que los subdígrafos propios, inducidos, fuertemente conexos, son ciclos y vértices aislados, ambos. Bien. Entonces, ¿por qué mencioné esos dos dígrafos? Mencioné esos dos dígrafos porque cuando tenemos un dígrafo fuertemente conexo, que no es ni un ciclo, ni un vértice aislado, fíjense que decir que no es ni un ciclo, ni un vértice aislado, es decir, que no tiene un valor propio complementario, ni dos valores propios complementarios. Porque hoy dijimos, tener un valor propio complementario es ser vértice aislado, siendo fuertemente conexo. Tener dos valores propios complementarios es ser ciclo. Si digo no es vértice aislado, no es ciclo, entonces tiene tres o más valores propios complementarios. Y en ese caso lo que tengo es que necesariamente tiene que aparecer un subdígrafo infinito o un subdígrafo teta adentro del dígrafo, ¿sí? Del dígrafo al que estoy haciendo referencia. Por eso nos va a servir, vamos a trabajar con estos dígrafos, con el dígrafo infinito, el dígrafo teta, que son ejemplos de dígrafos fuertemente conexos con tres valores propios complementarios. Bien, esto es lo que acabo de mencionar. Entonces, el resultado, que este es un resultado de identificación parcial de estos dígrafos que estaba queriendo identificar a partir de esa condición media rara, es que si tenemos un dígrafo en SSD sub 3, es decir, con tres valores propios complementarios, fuertemente conexo, y ese dígrafo posee un dígrafo infinito, entonces tiene que ser uno de estos tres, no puede ser otro. ¿Sí? O sea, tener tres valores propios complementarios con un subdígrafo infinito es necesariamente ser alguno de estos tres. Bueno, ¿y por qué? Sabemos que existe un subdígrafo infinito, ¿sí? En el dígrafo original. Y no pueden haber otros vértices además de los que componen el subdígrafo infinito. ¿Por qué? Porque si existieran otros vértices, además de los que componen el dígrafo infinito, los quito a esos vértices, o sea, me fijo en lo que inducen los vértices en el dígrafo infinito, y me aparece un subdígrafo inducido, propio, fuertemente conexo, que no es ni ciclo ni vértice aislado. Contradice la condición, eso no puede pasar. O sea que eso que está ahí no puede suceder. No puedo tener vértices fuera del dígrafo infinito. Bueno, entonces la pregunta que me hago es, los vértices son del dígrafo infinito. O sea, yo tengo el dígrafo infinito, los vértices son esos. ¿Qué otros arcos puedo tener además de los que están en el dígrafo infinito? Entonces voy a considerar primero el caso en el cual tengo un arco extra, pero el arco va de un ciclo, de uno de los dos ciclos que componían el dígrafo infinito, en el mismo ciclo, ¿sí? Un XY con X e Y en un mismo ciclo. ¿Se sube R o se sube S? Totalmente claramente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un arco XY con un vértice que va de un ciclo al mismo ciclo? Entonces, puedo eliminar todos los vértices del otro ciclo, ¿sí? Todos los vértices del ciclo que está en negro, ahí por lo menos un vértice hay, y me aparece un subdígrafo inducido, fuertemente conexo, que no es ni vértice ni ciclo. Así que eso es una contradicción. No puedo tener ningún arco XY de un arco en el mismo, de un ciclo en el mismo ciclo. Eso no puede pasar. Y esto que no puede pasar para el ciclo de la derecha, tampoco puede pasar para el ciclo de la izquierda. Por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo son los arcos que puedo. Por ahora, vértices no podía agregar y arcos de un ciclo en sí mismo no puedo agregar. O sea que los arcos que puedo llegar a agregar
van de un vértice, de un ciclo en el otro ciclo. Entonces, voy a enumerar ahí vértices a los cuales voy a hacer referencia, o sea, enumeré los vértices del ciclo C sub R como 1, 2, R, ¿sí? Y los del C sub S los enumeré como 1', 2', 3', S', sí, en realidad S' es S, pero los anoto con primas para no confundirlos, ¿sí? Y estoy identificando en esos dos ciclos el dígrafo 1 y el dígrafo 1'. Bueno, el último vértice, por decirlo de alguna manera, del ciclo C sub R es el R, el primero es el, bueno, podría ser el 1, pero vamos a pensar que es el 2, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, 2' y S'. Bueno, son esos que están ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo son los arcos X, Y. Los únicos arcos que yo puedo tener tienen que ir de un ciclo al otro ciclo, necesariamente, porque ya vimos que en el mismo ciclo no podía nada. Entonces, ¿cómo son los arcos X, Y? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es suponer que agrego un arco de un ciclo al otro ciclo, pero el vértice del cual arranca no es el R, no es el que yo marqué allá, no es este. Este es el anterior al vértice 1, ¿sí? O sea, ese no puede ser, arranca antes. Sí, capaz que es el anterior o acá, no sé. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si X fuera distinto de R, yo puedo mirar el dígrafo que se obtiene de remover este vértice, y ahí lo que me aparece es el dígrafo rojo, que es fuertemente conexo, es propio, porque eliminé un vértice, y no es ni un ciclo, ni un vértice aislado. Entonces es una contradicción. Puede pasar por la condición que hemos visto, ¿sí? Y el mismo argumento aparece si el arco llega a un vértice que no es el vértice, ese sería el 2'. Es el mismo argumento. Elimino este vértice, me fijo el subdigrafo fuertemente conexo que se me genera al eliminar ese vértice, y ese subdigrafo tiene este dígrafo rojamente. Entonces, no puede ser ni un vértice aislado ni un ciclo, ¿sí? O sea que no me puede pasar que X sea distinto de R, ni que Y sea distinto de 2'. Entonces, los únicos arcos que tengo derecho a agregar son el arco R2'. ¿Sí? O sea, creo que no lo dije, pero del primer análisis obteníamos que el vértice de salida necesariamente tenía que ser R, porque si no lo era obteníamos una contradicción, y el segundo análisis, el vértice de llegada tenía que ser 2', porque si no lo era, obteníamos una contradicción. Entonces lo que estoy diciendo es que los únicos arcos que puedo agregar del ciclo C sub R al ciclo C sub S es el arco R2', que es ese que está ahí arriba, ¿sí? Que va del último vértice del C sub R al primer vértice. Y bueno, el mismo argumento calcado es al revés. Si considero cómo son los arcos que van de C sub S a C sub R, ¿sí? Solamente voy a poder agregar el que va del último vértice de C sub S al primero de C sub R. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo son los arcos que puedo agregar? Vértices no podía agregar, y los arcos que puedo agregar son ninguno, y ahí me aparece el infinito, uno de esos dos arcos que podía agregar, y ahí me aparece esto o este, que son el mismo, ¿no? Que uno es el rotado del otro. Si rotan este, va todos los dos, que sería este dígrafo. Y entonces probamos que los dígrafos no, los dígrafos fuertemente conexos, con 3 valores propios complementarios, y un subdígrafo infinito, son alguno de esos 3. Bueno, después con un análisis que tiene la misma idea, pero que es muchísimo más tedioso, se puede probar que si yo tengo un grafo fuertemente conexo, con 3 valores propios complementarios, y un subdígrafo teta, y voy a pedir además, ya que puedo, que no tenga un subdígrafo infinito, solo porque el caso para los que tenían el subdígrafo infinito ya lo analicé, entonces me interesa. Bueno, tengo que en ese caso me quedan alguno de estos 4, necesariamente. Entonces, como ya sabíamos que los dígrafos con 3 valores propios complementarios o tenían un dígrafo infinito, o tenían un subdígrafo infinito o un subdígrafo teta, entonces lo que tenemos es que el conjunto SD sub 3 son estos 7, hay otros. Y conocer
qué dígrafos son, nos viene bien además porque saber qué estructura tienen, qué estructura cíclica tienen, nos permite deducir por el teorema de Sachs los polinomios característicos. Y ahí poder hablar de cómo es el radio espectral y poder empezar a hacer alguna comparación. Y bueno, es justamente que una vez que obtenemos, que logramos identificar todos los digrafos con esas características, y podemos deducir a partir de esa estructura cíclica el polinomio característico, obtuvimos este ejemplo, que en realidad es del artículo del 2021, que lo que dice es que este digrafo, si se fijan, voy a ir para atrás un minuto, es uno de estos. Acá yo puse 3, o sea, esto es como un ciclo que tiene además estas flechas que van a contramano, ¿sí? Y acá podría haber una sola flecha en este sentido, o tal vez varias, porque tengo este código gráfico. Ahora, acá puse 3, pero en realidad puede haber cualquier cantidad, siempre y cuando no se me peguen 2 ciclos, ¿sí? Entonces no es que sean necesariamente 3, puede haber de esas flechas que coloco a contramano dentro del ciclo. Entonces, este es un ejemplo de esos, ¿sí? Es un digrafo tipo 4. Y lo que tenemos es que este dígrafo, que es de ese tipo, bueno, conocemos estructura cíclica, y fíjense, este dígrafo es el dígrafo que tiene. Tengo el ciclo, tengo la flecha contramano, es la flecha 2,1, y la otra flecha contramano es la flecha, está mal dibujado, pero es I más 1I, esa es la otra flecha contramano. ¿Sí? Bueno, esos dos dígrafos, fíjense, si yo muevo el I, esto queda fijo, esto va siempre de un lado. Si yo muevo el I, ese arco extra se va moviendo para allá o para acá. Estos dígrafos a priori no tienen por qué ser isomorfos, ¿sí? Y sin embargo, el espectro complementario, el polinomio característico, es el mismo. Entonces acá obtenemos un ejemplo de digrafos. O sea, lo que pasa es que el polinomio característico es el mismo, tiene el mismo radio espectral, y como el espectro complementario está compuesto por el 0, el 1 y el radio espectral, me quedan con el mismo conjunto como espectro complementario. Bueno, entonces lo que obtuvimos es un ejemplo, de hecho una familia de ejemplos de grafos no isomorfos, fuertemente conexos, complementariamente coespectrales, y además que tienen el mismo orden. ¿Sí? Que esta era otra cosa que valía la pena pedir. Bueno, bien, y con esto ya está.